Buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy trata sobre la técnica de la aplicación de entrevistas. Primero, decir que se identifican tres tipos de entrevistas: las entrevistas sin estructurar, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas estructuradas. Con respecto a las entrevistas sin estructurar, este tipo de entrevistas se consideran aquellas en las cuales el entrevistador no ha preparado ningún listado de preguntas, sino que éstas se van introduciendo en el desarrollo de la conversación. Se puede considerar un diálogo libre entre las partes, sí, claro, por supuesto, que dirigido hacia un tema en específico y se requiere un dominio sobre ese tema. Ese es uno de los elementos importantes de cuando se aplica una entrevista sin estructurar. Ejemplo de ellos, podríamos encontrar, a veces los periodistas aplican este tipo de entrevistas en los noticieros, principalmente aquel periodista que hace trabajo de campo y no aplica a veces preguntas, sino que no lleva preguntas preparadas, sino que en el momento de los hechos hace las preguntas. Las semiestructuradas son preguntas de tipo donde el entrevistador plantea 2 o 3 preguntas que permiten introducir el tema, e igualmente conforme se va desarrollando la conversación se introducen aquellas preguntas que sean necesarias para ampliar o para especificar aquellos elementos de las categorías que se quieren esclarecer en el tema de conversación. Las estructuradas, por ejemplo, por otro lado, son entrevistas que ya requieren un planteamiento concreto de una cantidad específica de preguntas para utilizarse en la entrevista. En este sentido, las entrevistas estructuradas llevan una cantidad de preguntas concretas. ¿Cuál es la estructura y los requisitos que debe tener entonces una entrevista estructurada o semiestructurada? Bueno, debe llevar encabezado, nombre del entrevistado, lugar, hora y fecha de la entrevista, tener claro el objetivo de la entrevista, que se considera importante redactarlo después del encabezado. Este permite guiarnos y no perder el punto de vista, o no, desde ese punto de vista no nos permite perder las categorías que queremos alcanzar con el tema propuesto. Y las preguntas deben ser sencillas, cortas y en la medida de lo posible no hacer más de una pregunta a la vez. Seleccionar la técnica adecuada para la recolección de la información, por ejemplo, mediante el sistema de apuntes con libreta, que es una de las técnicas para la recolección de la información, el uso de la grabadora, el video, o bien la combinación de alguno de estos que se podría dar, entre otros. La técnica de sistematización, que ya sería la forma en cómo yo le doy el tratamiento a la información recolectada, puede darse de dos formas. Para el enfoque cuantitativo se puede trabajar con la tabla de frecuencias de respuesta. Aquí lo que interesa es cuantificar patrones de respuesta repetitivos que se puedan encontrar. En ese caso sería importante transcribir la entrevista limpio en una hoja, encontrar los patrones de respuesta de acuerdo a los ítems que se establecieron en la entrevista y ver si hay coincidencias. Puede ser que esa entrevista se haya aplicado, esa misma entrevista, a 2, 3, 4, 5 personas, y entonces buscamos saber si hay coincidencias en las respuestas que dieron estas personas. Para efectos del enfoque cualitativo, el uso de la entrevista se sistematiza por medio de una matriz comparativa, por ejemplo. Es una de las formas. Con esta técnica lo que se desea es comparar categorías, semejanzas o diferencias, elementos positivos o negativos. Son algunos de los elementos que se deben de tomar en cuenta para la técnica de sistematización. ¿Cuáles son las ventajas de las entrevistas? Bueno, es un instrumento
de fácil aplicación, pero requiere un buen manejo del tema a tratar. Es posible realizarse a nivel individual o con grupos tipo panel, lo que ahorra tiempo. Y el uso de dispositivos tecnológicos permite capturar con mayor detalle las experiencias de los entrevistados. Además del diálogo, lógicamente. Puede cualificarse, pero también cuantificarse de acuerdo a la técnica adecuada de sistematización, como anteriormente lo acabamos de ver. Y una de las desventajas, o dentro de las desventajas que se podrían considerar, es tomar en cuenta el lugar o espacio donde se va a llevar a cabo la entrevista, ya que pueden haber distractores que distorsionen la actividad, como por ejemplo sonidos, interrupciones, entre otros. Es importante establecer una hora adecuada de su aplicación, un ambiente propicio, así como el tiempo de duración que no lleve el entrevistado al cansancio. El no tener un adecuado manejo de los dispositivos tecnológicos también puede ser una desventaja. Puede implicar pérdida de información. Contar siempre con la libreta de mano es importante. Esto es lo referente al tema de las entrevistas. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.